días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y especialmente muchísimas gracias a ti, Lorena, por darnos este espacio a la Red del Agua de la UNAM y poder colaborar con México Actúa. Y por supuesto al doctor Francisco Estrada, quien es el coordinador del Programa Universitario de Cambio Climático y a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias. Lorena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar de México Actúa, donde el objetivo es hablar con expertos de las diferentes áreas del nexo agua, energía y alimentos. Este conversatorio lo organizamos dentro del marco del Día Mundial del Agua que se celebra este próximo lunes 22 de marzo y hemos diseñado este ciclo de charlas con académicos expertos de la Red del Agua de la UNAM. El día de hoy conversaremos con el doctor Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, en donde estaremos hablando sobre el reto de la crisis climática y la gestión integral de los recursos. Entonces, los invito a los asistentes a que nos hagan sus preguntas en la sección preguntas y respuestas. Podemos continuar la plática en nuestras redes sociales, @México_Actúa, las redes sociales del agua, de la Red del Agua de la UNAM. Y sin más, ya doy la bienvenida al doctor Estrada. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lorena? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y compartir tu conocimiento y tu tiempo. Es un placer. Empezando con la primera pregunta, ¿nos pudieras contar cuál es la relación entre la crisis climática y la disponibilidad de recursos? ¿Cómo están relacionados estos dos temas? Sí, mira, bueno, la crisis climática, a veces es bueno compararlas con otras crisis que estamos teniendo. Por ejemplo, el punto de comparación obligado ahorita es la crisis provocada por el COVID. Entonces ahí es donde empezamos a ver algunas diferencias, ¿no? El COVID, digamos que es un problema muy grave, es un problema agudo. En algún momento vamos a tener las vacunas y suficientes vacunas como para poder lidiar con este problema y que no nos afecte, digamos, en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades productivas. Está en cierta forma encapsulado en un tiempo y en ciertos aspectos de nuestra vida, ¿no? En cambio, cambio climático es otro tipo de problema. Es un problema que tiene cuestiones agudas, así como el COVID, que de pronto van a brincar muchísimo, y tiene cosas que son más como de largo plazo. Digamos, es algo como crónico, que va a ir empeorando, dependiendo de lo que hagamos nosotros como sociedad, ¿no? Global. Y el problema ahí es que es un problema sistémico, afecta a todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces nos está afectando, por ejemplo, ya nos está afectando, este es un mito que hay que combatir mucho, pensar que cambio climático nos va a afectar en el futuro y va a afectar a las próximas generaciones. No, nos está afectando a nosotros. Tenemos un montón de evidencia respecto a esto. En agricultura ya nos está afectando muchísimo a nivel de todo el planeta y a veces, en algunos casos, inclusive rebasa los beneficios que nos ha dado la tecnología, el cambio tecnológico, ¿no? La adaptación y el cambio tecnológico a veces no pueden sobremontar lo que está causando cambio climático. En agua tenemos el mismo problema, tenemos el asunto de que, pues si ya tenemos bastantes problemas de disponibilidad de agua para la sociedad, para nuestras actividades productivas, entre ellas la agricultura, es otro problema, que todos estos están ligados entre sí, como bien sabes, y con cambio climático, pues puede ser que con cada grado que aumente la temperatura, 7% de la población enfrente un aumento del 20% en no tener acceso al agua, ¿no? Entonces ese es un problemón. Y del otro lado tenemos la parte de energía, ¿no? Que es, ahí hay tanto causa como consecuencia, ¿no? Porque mucho platicamos a veces de que tenemos que cambiar nuestro sistema de energía para enfrentar cambio climático, ¿no? Para lograr bajar las emisiones. Y también hay el otro lado del problema. Hicimos un estudio recientemente sobre los impactos de los cambios esperados en el clima, en el consumo de electricidad y gas LP en México, y pues estos suben con cambio climático, ¿no? Uno va a necesitar más energía para, por ejemplo, el confort en casas, ¿no? Y el tamaño del problema son como 44,000 millones de dólares al año para finales de este siglo, ¿no? Muy interesante. Y así como mencionas
lo importante que es la gestión integral de estos recursos, ¿no? Porque obviamente necesitamos agua para poder generar alimentos y para poder también generar energía, ¿no? El agua es importantísima para la generación de energía. Entonces, ¿qué oportunidades presentan estos enfoques integrales? O sea, pensar de una manera integral y más con la urgencia de que, como dices, no es como que el cambio climático nos va a afectar de aquí a 20 años, lo estamos viviendo ya ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta relación de este enfoque integral para poder hacer frente a lo que ya nos está pasando ahorita? Sí, mira, de hecho, el atender estos problemas de manera integral, digamos que no es una opción, ¿no? Tenemos que hacerlo, o sea, no hay de otra, ¿no? Por esto que ya estábamos platicando. Y a este enfoque integral que tú mencionas de agua, agricultura y energía, le podemos seguir con salud, porque es súper importante lo que hagamos en energía, cómo nos va a afectar a la salud, por ejemplo, en ciudades, la contaminación atmosférica, pero también es muy importante lo que hagamos en agricultura y también energía con cómo nos va a ir con la biodiversidad, que es un problema tremendo y que además México es uno de los países megadiversos, ¿no? Y algunas de las estimaciones que están por ahí en cuestión de biodiversidad, México, por ejemplo, podría perder la mitad de sus mamíferos, ¿no? Durante este siglo, ¿no? O sea, los impactos en la parte de biodiversidad por cambio climático son enormes. Ahora, imagínate nada más qué pasa si a eso le sumamos la influencia del hombre, porque estás extendiendo el terreno que se dedica a la parte agrícola, estás haciendo cambio de uso de suelo, estás aumentando el problema de la contaminación, que por ejemplo, la contaminación del ozono, que se genera, por ejemplo, en la Ciudad de México, bueno, pues es expulsado a las áreas conurbadas y más allá, ¿no? Y resulta que el ozono, por ejemplo, te puede bajar los rendimientos del maíz un 25%, ¿no? Si a eso le va sumando lo que cambio climático, lo que los estudios de cambio climático nos dicen sobre los impactos en la agricultura, que también nosotros hicimos un estudio recientemente, bueno, hace un par de años, para la Sexta Comunicación Nacional de México, ante la ONU, sobre cambio climático, y ahí lo que podemos ver es que la capacidad de producción agrícola de México durante este siglo, si no hacemos nada con cambio climático, si no hacemos algo para reducir las emisiones de manera global, va a ser un cambio estructural en nuestra capacidad para producir alimentos, ¿no? O sea, en algunos cultivos para finales de siglo puede estar viendo reducciones en los rendimientos de más del 50%, en algunos casos hasta 80%. Y eso no se distribuye en el país de manera homogénea, ¿no? Sino que hay estados que salen mucho más perjudicados. Por darte un dato, hicimos el análisis económico, cuánto costarían estas pérdidas, ¿no? Nada más vimos 6 cultivos, no toda la gama de cultivos, vimos 6 que son muy importantes. ¿Cuáles? Bueno, ¿Cuáles son? sí, vimos maíz, vimos trigo, sorgo, caña de azúcar, soya y me está faltando uno. Ahorita me acuerdo. ¿Frijol, tal vez? No, frijol, fíjate que no, nos quedamos con las ganas porque no pudimos. Pero digamos, las reducciones en rendimientos en esos 6 cultivos durante este siglo, si tú sacas todas las pérdidas que esto conlleva y las traes a valor presente, una cosa que hacemos los economistas para poder comparar el dinero, flujos de dinero en distintos puntos del tiempo, pues lo traes a valor presente y, por ejemplo, para no hablar de millones de dólares que luego es muy difícil imaginarnos qué significa, lo comparamos, por ejemplo, con el PIB agrícola del 2012. Sería equivalente a perder 2.5 veces el PIB agrícola. O sea, todo esto, y nada más en 6 cultivos, ¿no? Nos faltan un montón, ¿no? Entonces, nos da una idea. Y si tú te vas a estados, por ejemplo, Tabasco, Veracruz, y me parece que Chiapas, bueno, ahorita si quieres lo checamos en una presentación, perderían entre 12 y 10 años de producción agrícola, nada más considerando esos 6 cultivos. Entonces es un problema súper grave y como estábamos platicando hace un momento, el problema es que todo esto se engrana. Este problema se va a engranar con el que sigue y con el otro, y entonces, por ejemplo, baja la producción agrícola. ¿Qué va a ser qué es una de las posibles soluciones? Sin pensarlo mucho, es, bueno, vamos a extender el terreno, ¿no? Entonces, ok, extendemos y entonces tenemos problemas con biodiversidad que a la vez nos pueden disparar problemas con enfermedades emergentes, ¿no?
una vez que nos ponemos en contacto en zonas donde no deberíamos de estar y tenemos más contacto directo con, digamos, especies que habitan ahí, podemos importarnos enfermedades como hemos visto últimamente, ¿no? Claro, y también la parte de, bueno, aquí quisiera mencionar dos cosas, que cada vez somos más personas en el mundo, ¿no? Entonces, esa necesidad también de abastecer más agua a la gente, de producir más alimentos. Y lo que mencionaste ahorita del cambio del uso de suelo, eso también afecta el ciclo del agua, ¿no? Entonces, o sea, todo, como dices, está interconectado y me gustaría hablar un poquito más de esta relación que acabamos ahorita de introducir el tema económico, ¿no? O sea, cómo se relaciona el cambio climático con la economía mexicana. Ya explicaste tantito ahorita con el tema de los cultivos, pero quisiera si nos pudieras mencionar por qué, ya nos dijiste, ¿no? Que cómo afecta el rendimiento de los cultivos, pero por qué y qué se puede hacer. O sea, no sé si tal vez tecnificar el campo con riego por goteo para ser más eficientes con el uso del agua, o qué has identificado tú y en tu centro que se puede hacer en particular en la agricultura para mitigar estos efectos. Sí, bueno, mira, empezando con la parte de la economía, como mencionábamos hace un rato, el problema es que es sistémico, cambio climático, nos va a afectar por todos lados, ¿no? Entonces, pues es, por ejemplo, el rendimiento agrícola, pero también es el rendimiento, la productividad laboral, ¿no? Se ha visto que por cada grado que aumente la temperatura, pues la productividad laboral baja de manera muy, muy significativa. Y de hecho, pues si el calentamiento sigue, puede haber lugares donde, pues digamos, el organismo humano ya no está tan preparado como para enfrentarse, ¿no? Entonces la productividad se puede ir bajísimo, ¿no? Entonces por ahí tienes un efecto. Tenemos el efecto, por ejemplo, sobre salud, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades de vector, ¿no? Que si los mosquitos, bueno, los mosquitos a lo mejor ahora llegan a lugares donde antes no, porque las condiciones climáticas son favorables para que estén ahí, ¿no? Y estos mosquitos pueden traernos, por ejemplo, dengue, malaria, etcétera, etcétera. Y esa es nada más una partecita de la parte de salud. Por ejemplo, en ciudades el tema es muy complicado, ¿no? Porque resulta que en ciudades tenemos, además del calentamiento global, nosotros en las ciudades lo que hicimos cuando construimos las ciudades es que realmente pues tenías un terreno, imagínate, natural, con pasto, con árboles, todo esto. Llegas y lo cambias por un terreno que tiene concreto, que tiene edificios, ¿no? Entonces multiplicas la capacidad de absorber calor y luego volver a emitirlo y multiplicas la superficie donde llega la energía del sol y se almacena en los edificios, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, por este fenómeno de urbanización, se da una cosa que se llama la isla de calor. Y entonces tienes un calentamiento local, digamos, cambio climático antropogénico, porque lo estamos haciendo nosotros, local, que puede ser, por ejemplo, en la Ciudad de México se estima que es entre 3 y 4 grados. Si a eso le sumas 3 o 4 grados por cambio climático global, ¿no? Que más o menos es lo que nos tocaría, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tienes unos impactos brutales. Y, por ejemplo, en salud, pues imagínate olas de calor, ¿no? O el día más caliente del año, imagínate uno de los estudios que hicimos para el gobierno del DF, es cómo aumentaría el día más caliente del año. Imagínate el día más caliente del año que ocurre entre abril y mayo, ¿no? Imagínate 6 grados por arriba. Uno se empieza a preguntar cómo funcionaría, por ejemplo, un sistema de transporte colectivo como el metro con eso, ¿no? ¿Qué tanta energía vas a necesitar otra vez, ¿no? Y pues Las bueno, comunidades que no tienen agua, ¿no? exacto, imagínate. Y además, eso es otra cosa que tú mencionabas que es súper importante, el cambio de uso del suelo, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, gran parte del agua que nosotros tenemos viene del suelo de conservación, ¿no? Y cada año le estamos quitando un pedacito, ¿no? Porque estamos extendiéndonos, tenemos asentamientos irregulares. Imagínate ese problema con cambio climático, con menor precipitación, que haya menos infiltración, etcétera, etcétera. Pues a veces se nos va un poco el tamaño del problema, ¿no? Y en la parte de economía, por ejemplo, para darte un dato así de rápido, para México, para el país,
esto que hicimos con la agricultura, tenemos el flujo de pérdidas que tendríamos durante este siglo y lo traemos a valor presente para poderlo comparar, pues los impactos de cambio climático para México durante este siglo podrían estar entre perder la mitad del PIB actual y 4.5 veces el PIB actual. Es un montón. O sea, si uno se pone otra vez pensando en el COVID, ¿no? Nosotros ahorita tuvimos un bajón de 8.5, ¿no? En el crecimiento del PIB, ¿no? Ahora imagínate una cosa que es permanente, ¿no? O sea, una cosa que hay que tener muy en claro es que lo que nosotros le hagamos a la atmósfera, las cosas que pongamos en la atmósfera ahorita, el CO2, va a durar mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en mente que estas cosas ahí se quedan y si no empezamos, por ejemplo, a actuar ahorita ya para bajar nuestras emisiones y esto, lo que se va acumulando nos va a ir pasando la cuenta año con año por siglos, ¿no? Francisco, nos están preguntando, Luis Aznar, que en dónde podemos encontrar el estudio que acabas de mencionar y también más información sobre este informe que dijiste de los 6 productos que dijiste, ¿no? Maíz, sorgo, etcétera. ¿Nos puedes compartir esa información? Porque aquí los asistentes nos están Claro preguntando. que sí. De hecho, bueno, pueden ir a la página del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y ahí pueden buscar la 6ª Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas, y ahí está todo ese estudio. Bueno, un resumen del estudio, vienen los puntos más importantes. Y también, bueno, estudiamos, por ejemplo, cómo nos va a ir con las inundaciones, ¿no? Porque cambio climático también, las inundaciones fluviales y las inundaciones costeras. Las sequías, ¿no? O sea, como también. que... Sí. Entonces, es tremendo. También ahí está la parte de energía y hay una sección que creo que es interesante, que qué pasaría en ciudades, ¿no? ¿Cómo va la cosa en ciudades en México, ¿no? Y otra vez, para dar un dato así concreto, pues con los escenarios que tenemos, por ejemplo, las ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, a partir de esta década o a más tardar en la siguiente, cada año estarían perdiendo alrededor de $1,000 millones por año por impactos de cambio climático, ¿no? Ese es un tema muy importante y ahí es donde viene esta cosa de la sinergia de problemas, ¿no? Las ciudades lo ilustran muy bien, ¿no? Tienes la isla de calor que te genera calentamiento local y además tienes el calentamiento global. Y los impactos son mucho más que proporcionales, o sea, es como si a ti un día te duele una muela y te dan un pisotón, pues ese día te vas a sentir mucho peor que doliera una muela un día y al otro día te dan un pisotón, ¿no? Y lo mismo pasa con los impactos del clima. Entonces, y hay que recordar, o sea, por ejemplo, otro dato, a nivel global, las ciudades albergan a más de la mitad de la población mundial. Y para el futuro va a ser muchísimo más que la mitad, ¿no? Y producen el 80% del PIB global, ¿no? Entonces, lo que ocurre en ciudades tiene un impacto brutal en pues, cuántos son los costos a nivel global de cambio climático, obviamente a nivel regional y obviamente a nivel país. La ventaja ahí, fíjate, es una cosa muy interesante. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, estamos, digamos, mal porque tenemos otro problema que nos va a perjudicar, pero ese problema se puede atender de manera, digamos, fácil, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que hicimos hace unos cuantos años, mostramos que si tú inviertes en techos blancos, techos verdes, pavimento fresco, que refleje más, que no absorba tanta energía, puedes ahorrar muchísimo en los impactos. Y por cada dólar que tú inviertas, vas a recuperar muchísimo más en daños evitados. Muchísimo más puede ser hasta 15 veces lo que tú invertiste. Muy interesante y muy importante lo que mencionas un poco es, o sea, es un efecto multiplicador. Entonces, si empezamos nosotros a ser más conscientes en nuestras casas, sí hace la diferencia y más que nosotros vivimos en ciudades, ¿no? Entonces, estos temas, por ejemplo, hay una ONG que nos gusta mucho que trabaja con temas de captación de agua pluvial, ¿no? O sea, podemos también aprovechar las cosas que nos da la naturaleza, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza para poder atender estos problemas, ¿no? Aquí me gustaría preguntarte,
ya empezamos a tocar ese tema, pero como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros que vivimos en las ciudades para ser más conscientes de nuestro uso de energía? O tal vez, como dices, poner cosas sencillas en nuestro techo, o deberíamos poner paneles solares. O sea, ¿qué has visto tú que funciona a nivel ciudad? Hablando, por ejemplo, de ciudades grandes en nuestro país. Y también esta conexión que hay con el campo, ¿no? O sea, porque por lo general, ¿de dónde viene el agua que tenemos en las ciudades, ¿no? Y hacia dónde se va ese agua que una vez la usamos en las ciudades. Entonces, como que esta conexión entre el campo y la ciudad, y qué podemos hacer en la ciudad. Son como 5 preguntas en una, pero te agradeceríamos que nos digas Sí. qué acciones podemos tomar como ciudadanos nosotros. Mira, hay muchísimas acciones, desde cosas muy simples. Hay alguna página que ahorita no recuerdo, pero viene toda una lista, es de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, cuestiones muy sencillas, como no vayas a poner tu refrigerador al lado de tu estufa, porque vas a hacer que se gaste muchísima energía, ¿no? No vayas con tu coche con las llantas medio infladas, sino ponlas con la cantidad de aire que se requiere, ¿no? Que te dice ahí tu coche que debe tener, porque produces mucho más CO2, ¿no? Es mucho menos eficiente, digamos, el transporte, ¿no? Pero hay otras cosas que también podemos hacer que a veces se nos olvidan, ¿no? Necesitamos en cambio climático necesitamos una acción de gran escala, ¿no? O sea, necesitamos una coordinación. Una de ellas es evidentemente exigir a nuestros representantes que nos representen en nuestra preocupación por cambio climático, ¿no? Nadie va a querer vivir en una ciudad donde la temperatura máxima actual, imagínate, 32 grados, creo que es la máxima que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, échale 6 grados, yo creo que difícilmente, ¿no? Sea algo que deseamos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer pidiendo que estas cosas se apliquen, ¿no? Por ejemplo, el asunto de los techos blancos, ¿no? Los techos blancos básicamente, y eso fue un comentario de un árbitro del artículo que te digo que publicamos hace no mucho, que nosotros estábamos poniendo un costo, ¿no? Es que cuesta tanto poner los techos blancos. Y él dice, pues no hay ningún costo. O sea, cuando te vayan a cambiar digamos, tu impermeabilizante, el típico rojo que usamos, pues que usen otro color que tenga un albedo mayor, es decir, que refleje más la energía que viene del sol, ¿no? Entonces es cero, básicamente, y eso a lo mejor con una simple norma de cuando se vaya a reimpermeabilizar, este es el que tienes que usar. Y ya, se acabó, ¿no? Y cuando estamos repavimentando, pues en vez de usar el negro azabache, pues hay otras cosas y la diferencia en costos es mínima. Pero también te digo una que es súper importante, y esto lo ligo con el programa de investigación en cambio climático, ¿no? El no saber nos cuesta muchísimo, ¿no? Las sorpresas nos cuestan horrores, ¿no? Y otra vez eso lo podemos ver en la pandemia, ¿no? En los resultados de la pandemia. Por ejemplo, los países que tienen un alto nivel en ponerle dinero a la ciencia, pues son los que han estado desarrollando más las vacunas. Y ojo, aquí en México lo podemos hacer y se está haciendo, pero se necesita un apoyo más fuerte, ¿no? Lo mismo va a pasar con cambio climático. O sea, tenemos una oportunidad de a lo mejor invertir en ciencia y ser líderes en el cambio tecnológico que se necesita, en minimizar nuestros costos, que como ya te dije, son enormes y son en todos lados, porque como decíamos, es un problema sistémico, ¿no? Entonces es súper caro, es muy, muy caro no invertir en educación, no invertir en ciencia. Y pues bueno, lo estamos viendo, ¿no? Esto de que escasean las vacunas. Bueno, no escasean en los países que las producen, ¿no? Entonces, es súper importante esa parte. Y eso también es algo que nosotros como sociedad tenemos la obligación bueno, la obligación y podríamos tener unos beneficios enormes, no solo en cambio climático, sino en cómo mejoraría nuestra economía, en cómo mejoraría nuestro futuro, ¿no? En exigir, pues, más educación, más dinero a ciencia, ¿no? De lo que hemos tenido durante los últimos muchísimos años, ¿no? Excelente. Oye, Francisco, y para ir terminando, porque ya nada más nos quedan 5 minutos, ¿nos pudieras contar brevemente qué hacen en el Centro de Cambio Climático ahí en la UNAM? Sí. ¿Qué iniciativas traen actualmente y qué ven a futuro? O sea, ya mencionamos un poquito de qué acciones podemos tomar, pero ¿qué están identificando ustedes como tendencia dentro de la UNAM?
Sí, mira, bueno, tenemos muchísimos programas muchísimos, digamos, proyectos dentro del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Entre ellos, bueno, primero, coordinar la investigación de la UNAM, ¿no? Se está haciendo muchísimo investigación en la UNAM y en el país. O sea, también tenemos esa aspiración, ¿no? De coordinar investigación a nivel país. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer esto que sea mucho más multidisciplinario, que abarque todos los temas, esto mismo que estábamos platicando, ¿no? Yo te estaba hablando de agricultura, te estaba hablando un poquito de agua, te estaba hablando un poquito de biodiversidad, pero por ejemplo nos falta muchísimo en cómo se integra todo esto y cómo se hacen sistemas donde tú veas si esto pasa en biodiversidad, así le va a ir a agricultura, y si esto pasa en agricultura, entonces al agua le va a ir así, y si en ciudades tenemos esto. Ese tipo de cosas son de las que estamos tratando de ¿Y abordar. cómo analizan esto? ¿Con enfoques sistémicos o qué metodologías usan? Sí, mira, bueno, hay toda la parte de sistemas complejos, por ejemplo, y también una cosa que se usa muchísimo en cambio climático, que son modelos de evaluación integrada. Ahí también es un llamado para quienes nos estén viendo y que a lo mejor estén pensando, ¿qué estudio, no? O ¿a qué me puedo dedicar? Cambio climático, te lo digo por experiencia, es un tema, primero, padrísimo, ¿no? Es un tema muy relevante. Y además es un tema donde tú puedes innovar, o sea, es relativamente nuevo, los problemas son muy complicados y se requieren nuevos enfoques y se requiere esta creatividad que mucho la traen los jóvenes, ¿no? Entonces esa también es una tarea del programa de investigación en cambio climático, cómo atraemos a los jóvenes, cómo los interesamos en este tema, que va a ser fundamental para el desarrollo, va a ser y es fundamental para el desarrollo del país. Como ya lo estábamos diciendo, nos está afectando ya ahorita y además nosotros lo que estamos haciendo ahorita va a tener un efecto larguísimo en el clima, ¿no? Entonces necesitamos este conocimiento, este entusiasmo que se ve mucho en los jóvenes para poder aterrizar todas estas soluciones. De acuerdo, y qué importante lo que mencionas, o sea, hay muchísimo todavía que estudiar y como dices, involucra a todos los sectores, o sea, absolutamente todos nos vemos afectados y a nosotros en México Actúa nos gusta mucho entender que no puedes tener, que tenemos una salud, ¿no? Y esa implica la salud del planeta está totalmente relacionada con la salud de los animales y con la de los humanos, ¿no? Entonces, todos vivimos en el mismo lugar y hay que cuidar el planeta. Entonces, yo te agradezco muchísimo. Quiero ver si hay alguna pregunta adicional. Bueno, lo de los estudios ya compartimos la información. Entonces, pero bueno, yo agradezco mucho a los asistentes, al doctor Estrada por su excelente conversación y pues bueno, los invitamos ya la próxima semana al evento de clausura. Vamos a tener un panel de alto nivel con académicos de la UNAM y con miembros de sociedad civil y del gobierno. Les agradezco mucho, que estén muy bien y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, doctor Estrada. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.